Hola, les habla Gonzalo Lacurcia, consultor de ONU Habitat para temas de planificación urbana y vivienda. Vamos a hacer una presentación de buenas prácticas en temas relativos a los procesos de reasentamiento de población. La presentación consta de tres partes. Una primera parte donde haremos un marco conceptual sobre lo que significan los procesos de reasentamiento. Una segunda parte donde trataremos de definir cuáles son desde nuestra perspectiva las buenas prácticas en materia de reasentamiento, señalando algunos ejemplos de casos de reasentamiento que se han dado a nivel internacional. El tercero trataremos de demostrar en mayor detalle uno de estos casos para que desde nuestra perspectiva concentra gran parte de los elementos significativos de los procesos de reasentamiento. Los procesos de reasentamiento se dan cuando una población que habita un territorio, un espacio determinado, tiene que ser desplazada de forma temporal o de forma permanente a otro lugar del territorio. Los motivos que hacen necesarios los procesos de reasentamiento son variados en su naturaleza, en su inicio. Muchos de ellos tienen que ver con la implementación de obras de infraestructura que obliga a un reajuste de la, digamos, de la forma urbana. Es muy frecuente, por ejemplo, en los casos de mejoramiento urbano de asentamientos informales, donde el hecho de la forma en que ha venido creciendo estos territorios y la necesidad de introducir algunas mejoras en términos de accesibilidad, de servicios, de dotación, de equipamientos, etcétera, hace necesario que una parte de esos territorios sea transformada y que algunas familias viviendo allí tengan que ser desplazadas. Otro caso muy frecuente, al menos dentro de nuestro contexto, tiene que ver con la existencia de familias localizadas en sectores con amenazas de características naturales o antrópicas de diversa naturaleza, y que debido a su vulnerabilidad, tanto la propia vulnerabilidad de las familias como la vulnerabilidad de las edificaciones donde se encuentran viviendo, se convierte en un elemento de altísimo riesgo. Otra de las causas que en los últimos años ha venido generando muchos procesos de reasentamiento de la población tiene que ver con los procesos naturales de transformación urbanística. Sectores de la ciudad que han quedado rezagados, bien sea por su propia construcción física, por los usos que representa, por las densidades, y que presentan una oportunidad de mejora para el conjunto de la ciudad, son sometidos a procesos de transformación que implican el desplazamiento temporal o definitivo de la población que allí se asienta. Por otro lado, otro de los motivos es los conflictos armados que desplazan grandes masas de población generalmente desde unas ciudades o desde el campo, y que población que por su vulnerabilidad necesita ser reasentada en otro territorio diferente. Algunas actividades económicas específicas, como en este caso, por ejemplo, la minería, frecuentemente también llevan asociados procesos de reasentamiento de población. Esto no se da tanto en las ciudades, pero sí es bastante frecuente en el medio rural. Las catástrofes naturales, antrópicas, que frecuentemente azotan los territorios y las ciudades, dan lugar también a necesidades de desplazamiento que a veces son temporal, pero muchas veces también son definitivas. Y finalmente, casos que no son tan frecuentes, al menos no en nuestro contexto, que tiene que ver con la restitución de derechos de terceros. Edificios o terrenos que han sido apropiados ilegalmente por algunas familias, por algunas comunidades, y que el propietario legítimo de esos bienes reclama ante el Estado el derecho de posesión de sus bienes, y por tanto el Estado interviene en la forma de reubicar esas familias. También es importante señalar que los procesos de reasentamiento de la población pueden afectar desde comunidades enteras
hasta individuos dentro de esa comunidad, que digamos cuando se dan procesos en las comunidades, la propia comunidad tiene ciertas herramientas para garantizar que los procesos de resentamiento se hagan de acuerdo a lo que se establece en las buenas prácticas, pero no siempre es el caso. Muchas veces los procesos afectan a individuos, sobre todo en el medio rural, que digamos que no tienen la capacidad de organización ni de contrapeso que puedan generarse en los procesos de resentamiento. Otro elemento importante es que los procesos de resentamiento muy frecuentemente afectan a grupos que son particularmente vulnerables, bien sea por condiciones de género, por condiciones socioeconómicas, por condiciones de etnicidad o por condiciones de otro tipo, de edad, que son particularmente, como hemos dicho, son particularmente vulnerables y pueden tener consecuencias muchísimo más graves para su vida cotidiana que para otros grupos sociales, ¿no? El caso de los indígenas es un caso bastante que ejemplifica muy bien esto. Personas que tienen una particular relación con su entorno en términos de sostenibilidad, incluso de posibilidades económicas, que son desplazados a otros territorios donde estas situaciones no se presentan y por tanto se ven doblemente afectados en los procesos de resentamiento. Hay que entender que los procesos de resentamiento tienen un nivel de afectación enorme sobre las familias y las personas que están siendo reasentadas. Hace muchos años se consideraba que el resentamiento consistía en mover una vivienda de un lugar a otro. Hoy en día somos capaces de entender que el proceso va mucho más allá de eso y que estas familias, las familias que habitan los lugares, tienen sentido de pertenencia, tienen desarrollados un conjunto de redes sociales, un conjunto de elementos vinculados al lugar que habitan y que por tanto el moverse de manera de alguna manera indeseada puede traer consecuencias en varios de los elementos. Nosotros sabemos, por ejemplo, en el contexto latinoamericano, que en todas las barriadas más pobres incluso, existen unas redes de apoyo entre las familias que son muy importantes y que en muchas situaciones significan una diferencia importante entre poder sobrellevar la vida cotidiana y no poder hacerlo. Otro elemento importante es que los medios de vida dependen altamente del lugar donde estamos ubicados, bien sea porque nuestra vivienda queda cerca del lugar donde trabajamos o donde desarrollamos la actividad económica, bien sea porque desarrollamos esta actividad, nos ganamos la vida en el propio lugar que habitamos, como es el caso de muchos lugares en las barriadas pobres de nuestras ciudades. Hay otra serie de derechos asociados al hábitat, al lugar donde vivimos. Un caso muy específico que ejemplifica eso es la escuela de los niños. Los niños asisten a una escuela, en la mayoría de los casos, próximo a su lugar de vivienda, y cuando son desplazadas las familias, pues estos niños tienen que cambiar de escuela con todo un proceso que puede llegar a ser traumático en ese sentido. Finalmente, en muchos casos, desplazarse de un lugar a otro de las ciudades, por ejemplo, tiene una implicación importante sobre algunos de los gastos cotidianos que tienen las familias. El caso del transporte en muchos casos es quizás lo más frecuente, pero también otros elementos como pueden ser en el caso colombiano la relación entre los estratos de las zonas de las ciudades y el costo de los servicios públicos. También en ese caso las familias pueden verse afectadas en su presupuesto y en su economía. Yo considero que el tema del resentamiento debe verse o puede verse desde tres perspectivas diferentes. Hay una primera perspectiva, clarísima, una visión que es la visión humanista, que estamos tratando con personas, con familias, muchas veces, como hemos dicho, con grupos de una alta vulnerabilidad, a la cual por diversas razones se les está privando de su vivienda,
que en muchos casos incluso ha sido construida por ellos mismos, con un tremendo esfuerzo económico, con un tremendo esfuerzo físico, y que esta situación muchas veces, cuando se ve desde una perspectiva meramente tecnocrática, suele pasar desapercibida. El otro elemento, la otra postura, la otra perspectiva es una visión de derecho. Es decir, las familias, los marcos legales en casi todas partes del mundo proveen ciertos derechos a las personas en caso de reasentamiento, a las personas y a las familias en caso de reasentamiento, y que en muchos casos este derecho está, como ya han visto en otras partes del curso, muy vinculado a la idea del derecho a la ciudad. Es decir, que las personas tienen derecho a todo lo que la ciudad les provee, y por tanto desplazar esas familias de ciertos lugares puede ir en contra de esa visión de derecho. Y la tercera visión que yo quería señalar, ya más desde el punto de vista tecnocrático y ya más desde una perspectiva más de planificador urbano, de implementador de proyectos, es que unos procesos sanos de reasentamiento, unos procesos lógicos de reasentamiento son una herramienta para poder avanzar en los propios proyectos, y que procesos de reasentamiento que no se hagan de acuerdo a las buenas prácticas pueden, de forma contraria, ser un obstáculo, constituir un obstáculo para la implementación del proyecto que da origen al proceso de reasentamiento. Y por tanto, desde un punto de vista meramente práctico, hay que ser muy cuidadosos en cuanto a cómo se llevan a cabo los proyectos. Vamos a definir qué significan las buenas prácticas en materia de reasentamiento en esta segunda parte. Yo voy a tratar de señalar algunos elementos que desde nuestro punto de vista son particularmente importantes. Vamos a mostrar algunos ejemplos. Es importante señalar que en la mayoría de estos ejemplos, probablemente ustedes conozcan algunos, no necesariamente todo el proceso de reasentamiento es positivo. En muchos casos sí lo es, pero en algunos casos seguramente han presentado otros aspectos negativos, pero yo me voy a limitar a ejemplificar con algunos casos los elementos positivos que hemos encontrado a nivel internacional. Definir lo que son buenas prácticas en cualquier ámbito, pero particularmente en temas de reasentamiento a nivel internacional no es una tarea fácil. Y no es una tarea fácil porque muchas veces el tema de los reasentamientos depende en gran parte del contexto cultural, del contexto económico, del contexto social y incluso del contexto religioso. Lo que en un país determinado puede verse como una excelente práctica en temas de reasentamiento, en otro contexto diferente puede verse como completamente insuficiente. Desde ONU Habitat nosotros no contamos con una publicación que sintetice cuáles son las buenas prácticas específicas en materia de reasentamiento, pero lo que sí podemos usar y lo que nosotros usamos para orientarnos en este aspecto son manuales de procedimientos que tienen instituciones internacionales como puede ser el PNUD o el Banco Mundial, que les sirve a ellos para, digamos, evaluar los requisitos mínimos que tienen que tener los proyectos en los cuales ellos participan. Por ejemplo, estos dos casos que estamos viendo, el manual para la preparación de un plan de acción para el reasentamiento es una publicación emitida por el CFI, que es un departamento, un ente asociado al Banco Mundial, y que representa cuáles son los pasos que debe seguir cualquier proyecto financiado con fondos del Banco Mundial que tengan como consecuencia el reasentamiento de la población. Es decir, se convierten en requisitos para el otorgamiento de los préstamos. Lo que establecen estos manuales, de alguna manera, pueden en algún elemento
señalarnos de manera mucho más práctica cuáles son las buenas prácticas consideradas a nivel internacional, y por tanto pienso que es importante que sean revisados por todos aquellos que estamos involucrados en el desarrollo. Hablamos de unos principios básicos que tienen que estructurar cualquier proceso de reasentamiento humano. Los procesos de reasentamiento tienen que ser consensuados, evitando en la medida de lo posible cualquier desplazamiento forzado. Tienen que ser justos, entendiendo la justicia no solo desde el punto de vista del marco de derechos, sino también desde el punto de vista humanista, que es lo justo. Procesos que son enfocados en derechos humanos, porque estamos hablando de población vulnerable que probablemente se ve afectado en un conjunto de derechos que no necesariamente tienen que ver directamente con la vivienda y el hábitat. Y finalmente procesos que son sostenibles en el tiempo, no solo los propios procesos vinculados a un proyecto específico, sino sostenibles en términos políticos, en términos de procesos futuros que puedan darse en la ciudad. Estos principios pueden de alguna manera orientar las buenas prácticas que desde nuestra idea pueden verse desde tres perspectivas diferentes. Una primera perspectiva claramente que es la perspectiva de cómo se plantea el proyecto. Y cuando hablamos del proyecto hablamos tanto del proyecto que da lugar al reasentamiento como el propio sitio donde las familias son reasentadas. Cómo se diseña ese proyecto, cómo se plantea. Lo segundo es desde la perspectiva del propio proceso de reasentamiento. ¿Cuáles son los pasos? ¿Cuáles son las garantías? ¿Cuáles son los procedimientos administrativos, sociales, para generar confianza que se dan durante todo el proceso de reasentamiento? Y hay una tercera perspectiva que quizás puede ser quizás un poco más difícil de entender, que es la perspectiva de los afectados. Es decir, cómo las familias, cuáles son las buenas prácticas que pueden ser percibidas desde el punto de vista de una familia o de una persona que está siendo afectada por un proceso de reasentamiento. Desde la perspectiva del proyecto hablamos de proyectos que tienen que ser particularizados, integrados e integrales. Voy a mostrar a continuación algunos ejemplos. Cada proyecto es un mundo. Esto que puede parecer una frase hecha, en el caso de proyectos que impliquen procesos de reasentamiento de la población, tiene que ser un elemento estructurante. No hay dos proyectos iguales donde la gente tenga que ser desplazada, y ese grado de particularidad es lo que en muchos casos garantiza un proceso de reasentamiento adecuado. En el caso, por ejemplo, del mejoramiento de la favela de Rocinha en Río de Janeiro, en Brasil, Rocinha es la favela más grande de Río y creo que la más grande de todo Brasil. Se llevó a cabo un proyecto de mejoramiento que implicaba la creación de nuevas vías, como en muchas otras partes de las barriadas de Latinoamérica. El desarrollo de una nueva vialidad de acceso en la favela implicaba la demolición de muchas viviendas. En este caso la particularización se hizo en dos formas diferentes. El trazado de la nueva vialidad se revisó en numerosas ocasiones de forma que afectara la menor cantidad de viviendas posibles. El otro elemento significativo es que de forma paralela se ubicaron unos terrenos dentro de la propia favela que tenían una densidad de ocupación más baja que el resto de los espacios, y se propuso allí la creación de manera conjunta con la vialidad de un conjunto de viviendas que sirvió para el reasentamiento de gran parte o de la mayoría de las personas que fueron desalojadas de su vivienda para construir la nueva vialidad. De esta forma se da lugar a un proyecto de viviendas localizado dentro del mismo barrio, dentro de la misma favela,
con una alta calidad arquitectónica, por cierto, y que minimiza en todo caso el impacto que pudo haber tenido el proyecto, la implementación del proyecto de la nueva vialidad, evitando el desplazamiento de las familias. Esta es una práctica cada vez más habitual, sobre todo en el contexto latinoamericano, diría yo, donde los proyectos en primer lugar se revisan para evitar al máximo posible de manera muy pormenorizada para evitar al máximo posible cualquier desplazamiento familiar, y en segundo lugar, en la medida de las posibilidades, reubicando a las familias en el propio ámbito de actuación. Esto obviamente no siempre es posible, pero sí que es importante llevarlo hasta su máxima expresión en cada uno de los proyectos. Otro de los casos que queríamos presentar en relación al tema de la particularización de los proyectos es justamente el proyecto integral Santa Rosa, localizado en Caracas, Venezuela. En este caso, Santa Rosa es un asentamiento informal relativamente pequeño, alrededor de 1000 familias, ubicado en la parte central de Caracas. Desde hacía varios años venían sufriendo afectaciones por la existencia de un curso de agua que atravesaba de norte a sur en el asentamiento, y la solución que se buscó en términos de reasentar a las familias que estaban allí en una situación de alto riesgo fue la de crear un paseo en el borde de la quebrada y reasentar a las familias dentro del contexto del propio barrio en unos terrenos que quedaban frente a la avenida Libertador, con un proyecto de vivienda de sustitución. En esos terrenos ubicados al frente de la avenida Libertador, hasta ese momento existían un conjunto de talleres mecánicos y otras actividades de reciclaje, de chatarrería, etcétera, más o menos formales, pero estaban asentados sobre terrenos que eran de propiedad municipal. El proyecto contempló, sin embargo, en estos galpones, en estas edificaciones también vivían alrededor de unas 20-25 familias. Lo que el diseño del proyecto previó fue la construcción de un albergue temporal en uno de los galpones ubicado más hacia el este, señalado con el círculo rojo, lo que permitió desalojar todos los terrenos, reubicar a estas 25 familias en ese albergue temporal e iniciar la construcción del proyecto definitivo de viviendas. De esta forma, lo que se consiguió fue que ninguna de las familias, tanto de las familias que vivían en los galpones como de las familias a ser reubicadas por el desalojo del espacio de la quebrada, ninguna de ellas tuvo que abandonar el propio barrio, el propio asentamiento, hasta que las viviendas localizadas en el asentamiento fueron finalmente complementadas. El espacio donde estaba ubicado el albergue temporal finalmente fue demolido y convertido dentro del diseño del proyecto en un nuevo espacio público para el conjunto de las viviendas. Otro caso interesante de cómo un proyecto se puede particularizar para crear mejores condiciones para el reasentamiento de la población surge del proyecto de las viviendas resilientes, que fue generado en Chile luego del terremoto y del maremoto que afectó la costa central de Concepción en el año 2010. Una parte importante de las familias afectadas sufrieron afectaciones, destrucción completa de las viviendas, y originalmente se pensó en proyectos de reubicación definitiva, reasentamiento definitivo, ya que la proximidad al mar, donde habitaban en las zonas que habitaban estas familias, les creaba una situación de riesgo ante las amenazas de tsunami.
Sin embargo, muchas de estas familias eran pescadores artesanales o tenían actividades turísticas relacionadas con el mar y dependían de su supervivencia, dependía de la proximidad del mar. Una de las soluciones encontradas fue la creación de lo que llamaron viviendas resilientes, que fue concebida por profesores de la Universidad del Biobío, donde eran básicamente viviendas de sustitución creadas en los mismos lugares donde habitaba la gente, pero que su configuración física, dejando una primera planta completamente libre, les permitía en una situación de emergencia refugiarse, en una situación de inundación por causa de tsunami, refugiarse en la tercera planta o incluso, en el peor de los casos, abandonar temporalmente la vivienda, garantizando que la supervivencia de las familias, pero sin la necesidad de reubicarse definitivamente en zonas más altas de la costa. Otro de los elementos que hemos destacado en relación a los proyectos de reasentamiento es que deben ser proyectos integrados. Lo que estamos viendo es un proyecto de reasentamiento en la ciudad, en la región de Tacloban, en Filipinas, luego de que pasara el tornado Yolanda, que arrasó parte de la costa. Familias que vivían en lugares cercanos a la costa fueron reasentados en sitios más internos de la isla, pero bajo unas condiciones de aislamiento, como pueden ver, lejos de todo, sin posibilidades de conexión, sin posibilidades de acceder a los medios de vida, trayendo como resultado un proyecto que prácticamente no ha podido ser ocupado. Los pobladores han vuelto en viviendas precarias a la zona de la costa, y generando un desperdicio de inversión, obviamente, pero sobre todo generando un impacto negativo sobre el objetivo principal del reasentamiento, ¿no? Un caso contrario vemos en un proyecto muy bonito hecho en la provincia de Hangzhou, en China, donde una serie de agricultores en este pequeño poblado han sido forzados a ser reubicados, y la reubicación se ha hecho de una forma, con un diseño y con unas calidades muy logradas, de forma tal que prácticamente han sido integrados dentro del contexto del pueblo donde fueron reasentados. Este tipo de proyectos que logran la integración de las familias desplazadas dentro de una trama urbana más amplia presentan una ventaja adicional para las familias que son desplazadas, que es que no son vistos como nuevos llegados, incluso como invasores, como suele calificarse a veces por parte de la población local. Al estar en condiciones más o menos, condiciones físicas completamente integradas a la trama urbana existente, utilizando la misma tipología, las mismas alturas, las mismas densidades, pues es más difícil que se generen sentimientos de rechazo por parte de la población receptora. Un caso diferente, contrario, con connotaciones negativas, relacionado con lo que hemos mencionado ahora, tiene que ver con un plan especial de reasentamiento que se hizo en Caracas en el año 2011, a raíz de unas fuertes lluvias que afectaron barriadas de toda la población, de toda la ciudad, asentamientos informales, y que muchas de las alrededor de 30.000 familias ubicadas en esos asentamientos perdieron la vivienda o quedaron en una situación de altísimo riesgo. Una de las estrategias desarrolladas en ese momento fue la expropiación de terrenos vacíos ubicados dentro de la ciudad, en los cuales se construyeron edificios en altura para reasentar a la población.
Una de las características importantes es que varios de los proyectos se hicieron en terrenos de zonas de clase media y clase media alta de la ciudad de Caracas, y la tipología edificatoria adoptada para, digamos, como para tratar de hacer más eficiente el uso del espacio fue edificios en altura, muy densos, que claramente superaban las alturas permitidas en su contexto. Como consecuencia de ello, la población que fue desplazada para estos apartamentos, si bien vio incrementada en una gran cuantía su situación particular en relación a las condiciones de vida que tenía, es una población que ha sido permanentemente marginada, han sido estigmatizados dentro de las nuevas áreas de la ciudad que han evitado, dando lugar a una serie de conflictos locales en estas partes de la ciudad. Incluso ha tenido consecuencias muy claras sobre lo que es el mercado inmobiliario en ciertas zonas de la ciudad, transformándose esto, desde nuestro punto de vista, en un impacto negativo. Finalmente hablamos de proyectos que tienen que ser integrales. Cuando decimos integrales hablábamos de aquello de que no estamos desplazando una vivienda, estamos desplazando familias. Incluso se puede dar el caso de desplazamientos, de reasentamientos de personas que no necesariamente habitan la locación, pero que tienen su sustento, sus medios de vida en ese lugar, y por tanto los proyectos deben ser planteados desde una perspectiva integral, abordando no solo el tema de la vivienda, como lo hemos dicho, sino también el tema de la accesibilidad a los equipamientos urbanos y a los medios de subsistencia. En ese sentido queríamos mostrar un caso particular llevado a cabo con fondos del Banco Mundial en la Medina de Fez, Marruecos. La Medina de Fez es uno de los sitios turísticos más atractivos de la ciudad, y en aquellos años presentaba un enorme potencial, pero también un altísimo grado de deterioro, fundamentalmente producto de actividades de trabajo del cobre, de artesanos relacionados con el trabajo del cobre, que en sus procesos generaban una serie de procesos químicos, una serie de desperdicios que atentaba contra la sanidad ambiental del conjunto, y había hecho que ese potencial turístico existente en el barrio viejo de Fez no pudiera ser desarrollado en toda su plenitud. El proyecto planteó la relocalización de las actividades contaminantes de los artesanos a un centro artesanal ubicado no lejos de la Medina de Fez. No está ubicado propiamente en la Medina, pero no se logró porque eran actividades altamente contaminantes. Entonces se reubicó en una zona de características semi-industriales cercana a la Medina de Fez, pero lo que sí se logró fue mantener toda la cadena productiva que generaban la realización de estos productos, de forma tal que, por un lado, no se vio afectado la producción ni los medios de vida de estos artesanos, sino que todo lo contrario, se crearon las condiciones desde el punto de vista turístico en la Medina de Fez para mejorar la salida de los productos generados por el propio centro productivo artesanal. El proyecto, como decimos, tenía un componente físico, tenía un componente económico, tenía un componente de formación, tenía un componente de saneamiento ambiental. Es decir, el proyecto se había planteado desde una perspectiva. En relación a las buenas prácticas relativas al proceso, nosotros consideramos tres elementos fundamentales. Los procesos tienen que ser participativos, transparentes e inclusivos. Por otro lado, tienen que ser muy bien planificados y coordinados. Y finalmente tienen que ser procesos permanentes y continuados. Vamos a tratar de mostrar con algunos ejemplos a qué nos referimos con cada una de estas características.
El hablar de procesos participativos cuando se trata de proyectos de mejoramiento, de creación de nueva infraestructura, de riesgo, etcétera, hoy puede parecer reiterativo. Ya hay, desde mi punto de vista, una conciencia bastante extendida a nivel de instituciones, a nivel de ONG, de la importancia de tomar en cuenta y de promover la participación de las personas que forman parte de un ámbito territorial determinado en el momento de implementar cualquier proyecto. Sin embargo, hay unos casos que muestran hasta qué punto la participación puede facilitar los procesos de reasentamiento necesarios de alguna población. Acá, por ejemplo, les mostramos un proyecto de mejoramiento de barrios en Lusaka, en Zambia, un asentamiento informal como muchos otros con dificultades de accesibilidad, para la cual se hizo un proyecto de mejoramiento de barrio a través de la construcción de nueva vialidad. El hecho es que este proyecto, que ya tiene más de 35 años de haber sido implementado, en su momento fue pionero en términos de participación, por lo menos en el contexto africano. Y lo que se permitió a través de la participación, se crearon unos comités conformados por representantes de la propia población, que fueron los que fueron realizando y evaluando las diferentes alternativas de los trazados viales, ¿no? Viendo cuál era la cantidad de afectación que cada una de las propuestas traía. Se llegó a un grado de concientización y de reconocimiento tan grande de todo este proceso, que fueron los propios afectados quienes llevaron a cabo los procesos de demolición de su vivienda. Fue un proceso bastante transparente, un proceso con mucha participación, que, como hemos dicho, al final tuvo un impacto muy positivo y sí fue llevado a cabo de una manera muy suave, en el sentido de que no hubo ningún tipo de inconveniente. Otro caso que queríamos mostrar de la efectividad de promover la participación de la gente en los procesos que derivan en temas de reasentamiento de la población fue el proyecto que ya hemos visto, el proyecto Integral Santa Rosa en Caracas. Allí se logró una participación de la población muy activa, una población que estuvo muy compenetrada en el diseño de su proyecto y en la evaluación de alternativas igualmente. Y uno de los elementos significativos que queríamos señalar acá fue cuando se realizó la evaluación de riesgo de todas las estructuras existentes. La evaluación de riesgos, en muchos casos, al menos en el contexto venezolano, la gente tiene dificultades para asumir que su vivienda está en riesgo, justamente por el miedo al reasentamiento en condiciones menos favorables. Esto se repite en muchas otras partes, no solo en Caracas. Pero para realizar esta evaluación de riesgo, lo que se hizo fue capacitar a la propia población del asentamiento con unos talleres del Instituto de Prevención de Riesgos. Se les enseñó un instrumento de levantamiento de las estructuras que permitieron hacer una evaluación rápida y bastante pormenorizada de cada una de las estructuras existentes. Lo que esto permitió fue una comprensión mucho más alta por parte de toda la población de lo que es una vivienda en riesgo y de cuáles elementos se tienen que evitar o cuáles elementos se tenían que mejorar en cada una de sus viviendas para mejorar las condiciones en caso de algún evento natural. Por otra parte, hablamos de que los procesos tienen que ser planificados y coordinados. Como todos sabemos, los procesos de reasentamiento son procesos altamente complejos, riesgosos desde el punto de vista de la conflictividad que se puede generar entre las familias. Y por tanto requieren de una muy buena planificación y de una muy buena coordinación interinstitucional y entre todas las instancias involucradas en el desarrollo del proyecto. Esto es un elemento clave
que puede determinar el éxito o el fracaso de un proceso de reasentamiento, como todos nosotros sabemos. Yo quería presentar aquí un caso que está tomando cuerpo justamente ahora. Es el traslado de un campo de refugiados, el campo de refugiados más grande que existe en el mundo, localizado en el norte de Kenia, donde habitan aproximadamente unas 200.000 personas. Por diversos motivos que creo que no vale la pena destacar acá, el campo va a ser trasladado a otra locación dentro de Kenia, y lo que se ha intentado en este caso a través de un proceso que ha sido muy planificado, muy largo por las diversas instituciones que están involucradas, es hacer el traslado a unas condiciones mucho mejores para los refugiados, que les permitan eventualmente, que permitan al nuevo territorio desarrollado como campo eventualmente transformarse en una ciudad en el corto plazo. El proyecto ha sido llevado a cabo con la colaboración de varias instituciones internacionales, con el apoyo de ONU Habitat y con la colaboración de la Agencia para Cooperación Japonesa. La nueva locación se plantea en una zona ubicada más al este, y una zona que ya tiene una población asentada, que es la población de Kalobeyei, en la provincia de Turkana, en Kenia. Inicialmente se prevé una relocalización de 60.000 de las 200.000 familias existentes en el campamento de Dadaab, el campamento anterior. Lo que queremos señalar acá es que este traslado ha implicado un proceso de planificación larguísimo, donde han estado involucrados todos los entes señalados. Esta participación ha permitido no solo un proceso de desplazamiento de las familias refugiadas que puede considerarse exitoso hasta el momento, sino sobre todo una aceptación de las poblaciones existentes en el lugar donde está ubicado el nuevo campamento. Ha implicado también la construcción de unas obras grandes de infraestructura que ha beneficiado no solo al nuevo campo de refugiados, a la nueva ciudad de refugiados, como podríamos llamarlo, sino también a las locaciones, a la población local que ya estaba asentada allí. Ha permitido limar una serie de asperezas y conflictos existentes en la región. El proyecto se ha convertido en un centro de resolución de conflictos locales en muchos sentidos, con todo el esquema tribal que existe en esa parte de África, y ha permitido el crecimiento de muchas de las instituciones involucradas, y nosotros creemos que dará lugar a un nuevo modelo de percepción para la localización de refugiados. El proyecto ha tenido una visión integral. Obviamente, como decíamos, la nueva locación prevé la existencia de actividades económicas vinculadas a la agricultura, al comercio, a la producción artesanal, pero también prevé una serie de infraestructura que beneficiará no solo a la población del campamento propiamente, sino al resto del conjunto de la población ya asentada en el territorio. Por otra parte, hablamos de procesos que tienen que ser continuados. Cuando hablamos de procesos de reasentamiento, nosotros consideramos o creemos que es una buena práctica que la atención a las familias a ser reubicadas comience mucho antes de que las familias sean reasentadas y culmine mucho después de que la familia ha sido desplazada a su nueva locación. Esto garantiza de alguna manera un seguimiento apropiado de que las condiciones de la familia no han desmejorado, y en todo caso la provisión de apoyos adicionales que las familias puedan requerir por condiciones particulares. Aquí quería señalar el caso del mejoramiento de un barrio, el Miná, en la capital de Mauritania,
un proyecto del Banco Mundial donde se incluyó era un proyecto piloto, uno de los primeros proyectos que se hizo en esta parte de África. Y como proyecto piloto previó un apartado presupuestario importante para el seguimiento de las familias. Así que durante los 4 años posteriores al proceso de reasentamiento se hizo un seguimiento garantizando que todas las familias que fueron reasentadas por la demolición de sus viviendas producto de las nuevas vialidades generadas en este proyecto, se pudo comprobar que bajo este sistema de seguimiento se le pudo dar el apoyo necesario a las familias de forma tal que a los 4 años ya el resto de las familias estaban insertadas y con respuestas positivas hacia su nueva situación particular. Otro proyecto que puede mostrar rasgos interesantes ya dentro del contexto colombiano es el reasentamiento Yarumales, que fue llevado a cabo en Manizales hace ya algunos años. Este proyecto es un proyecto particular, hay que destacarlo, no es un proyecto convencional de reasentamiento, un proyecto que digamos fue realizado, coordinado por una asociación religiosa que invitó a familias localizadas en sectores de riesgo, de alto riesgo, en diversos sectores de alto riesgo de la ciudad de Manizales a formar parte de esta nueva comunidad. Por tanto, fue un reasentamiento voluntario. Pero lo que quería señalar es que antes de que se llevara a cabo el reasentamiento, durante muchos meses antes, las familias tenían que participar de una serie de talleres, de charlas, relativas a elementos que luego fueron importantes para garantizar una convivencia sana, ¿no? Relativos a desarrollo social, relativos a la propia convivencia, relativos a nuevas formas de oportunidades económicas, etcétera. Lo que garantizó que cuando las familias llegaron a la nueva comunidad ya tenían conocimiento de quiénes eran sus vecinos, quiénes formaban parte de esa comunidad y tenían ya un sentimiento de arraigo muy importante vinculado a la nueva locación. También hay que señalar que desde el punto de vista espacial este reasentamiento presenta unas características positivas. Las viviendas eran un poco más grandes que lo que normalmente se estila en este tipo de proyectos. Y todo ello creó un ambiente favorable para generar las condiciones de una convivencia sana. Es importante que en todas las encuestas, que se han hecho muchas encuestas a partir de los años, Yarumales aparece en Manizales como uno de los reasentamientos con una visión mucho más positiva de parte de sus pobladores. La última de estas perspectivas que queríamos presentar sería la perspectiva de los afectados, es decir, qué buenas prácticas pueden ser percibidas desde el lado de las personas que están siendo afectados por procesos de reasentamiento. Hay 4 características fundamentales. Tiene que ver con la información y el hecho de ser consultados, que puedan contar con alternativas de elección, que puedan ser reconocidos sus derechos consuetudinarios y finalmente que las propuestas surgidas de los proyectos de reasentamiento puedan estar adaptados a ciertas situaciones de vulnerabilidad que puedan presentar. Si bien ya, al menos en el contexto latinoamericano, la mayoría de los proyectos que presentan casos de reasentamiento de familias tienen incorporado un fuerte componente de información y de consulta, nunca está de más seguir incorporando metodologías y formas de comunicación novedosas e interesantes. El caso del plan de reasentamiento Cerrito Caracara, donde en Asunción, Paraguay, donde unas familias tendrían que ser reubicadas por la construcción de un nuevo embalse de agua potable. Se habilitaron diferentes medios que incluían incluso grupos de WhatsApp y teléfonos 24 horas para que los afectados tuvieran un punto focal de comunicación y pudieran hacer las consultas que consideraran pertinentes en cualquier momento del proceso.
Estos métodos novedosos se suman a los métodos clásicos de las asambleas, de las carteleras y otros de los periódicos comunitarios, etcétera, y otros métodos que tradicionalmente han formado parte de los procesos comunitarios. En relación a las alternativas de elección, que comentábamos que las familias deben contar con, las familias afectadas por procesos de resentamiento deben contar con diferentes alternativas, les deben ser proporcionadas diferentes alternativas para la reubicación. Ya esto igualmente es una práctica bastante habitual. Hace años en un proyecto que se hizo en Mumbai, en la India, se comenzó la implementación de este tipo de prácticas, que es que a las personas a ser realojadas les ofrecían la posibilidad de adquirir un apartamento o de ser reubicados en un apartamento en las cercanías de la zona, o bien ellos podían acceder a comprar un terreno y tener acceso a créditos para la construcción en cualquier parte de la ciudad, incluso fuera de la ciudad. Digamos que estas prácticas ya están muy implementadas y que incluso algunos marcos legales ya lo incorporan dentro de los requisitos necesarios para la reubicación. Otro ejemplo importante de cómo el proveer diferentes alternativas de elección puede facilitar los procesos de asentamiento se vio en el proyecto integral Brisas del Panteón en Caracas, en Venezuela. En este caso, una pequeña comunidad, un asentamiento informal pequeño de aproximadamente 80 familias, pero que tenían la particularidad de estar ubicados justo detrás del Panteón Nacional, donde se encuentran los restos de los héroes de la Independencia. Por esta razón, en repetidas ocasiones asistían altos dignatarios, tanto del propio país como visitantes extranjeros, y el sitio en cuestión había sido objeto de diversas iniciativas de proyectos para su transformación. Muchas veces estos proyectos no se concretaron. En la última vez, previo al proyecto definitivo, se había incluso logrado el desalojo definitivo forzado de la zona, pero al no concretarse el proyecto, las familias habían retornado a ocupar los espacios. Por tanto, se contaba con una comunidad muy organizada y con mucha desconfianza hacia las instituciones para negociar cualquier proceso de reasentamiento. Lo interesante de este proceso es que se hizo todo un trabajo participativo con las diferentes comunidades, con las diferentes familias, proveyéndole entre 2 y 3 alternativas diferentes para su reubicación, que podían ser la reubicación en el propio edificio de viviendas que se iba a construir en la misma zona, o la adquisición de una vivienda nueva o de segunda mano en alguna otra parte de la ciudad, siempre y cuando no sobrepasara algunos límites presupuestarios establecidos. Igualmente hubo 2 o 3 casos de familias que decidieron mudarse al interior del país, a otras ciudades. Pero lo que resultó interesante es que el proveer diferentes alternativas se constituyó prácticamente en la puerta de entrada para que una comunidad muy cerrada, con mucha resistencia a poder participar de un nuevo proyecto, pudiera dar lugar a hacer un proceso de reasentamiento fluido sin mayores inconvenientes. El hecho de proveer diferentes alternativas ya incluso está, como decíamos, está incorporado en gran parte de la legislación de muchos países. Es así en el caso de Colombia, y ya se ha convertido en este país, se ha convertido en una práctica absolutamente habitual que los procesos de reasentamiento, las familias pueden tener diferentes opciones dentro de los límites establecidos desde el punto de vista presupuestario y dentro de lo que está establecido en los diferentes decretos y reglamentos. En el caso, por ejemplo, del reasentamiento surgido en la localidad de Nueva Esperanza, en Bogotá, en Colombia, familias que estaban ubicadas en
en situación de riesgo y que por tanto debían ser reasentadas, se presentaron diferentes opciones, dando una distribución increíblemente amplia de traslados a diferentes proyectos que venían ejecutándose dentro de los programas de vivienda oficiales. Incluso una parte importante de las más de 1000 familias que conformaban las familias a ser asentadas optó por adquisición de una vivienda usada, incluso varios de ellos en ciudades que no diferentes a la propia Bogotá. Uno de los elementos más importantes desde la perspectiva de los afectados por procesos de reasentamiento tiene que ver con el reconocimiento de los derechos consuetudinarios, es decir, derechos no formales. Personas que son afectadas y que no cuentan con un título registrado, o que son pisatarias, o que han hecho la ocupación de manera informal y no tienen un título de propiedad sobre el suelo, temen frecuentemente que algún proceso de reasentamiento que los afecte los deje en una situación de indefensión frente al marco legal. Por suerte, ya en el contexto latinoamericano y en general los proyectos que son financiados por organismos multilaterales, hay un reconocimiento de los derechos que tienen este tipo de familias sobre terrenos. Un caso interesante, por ejemplo, es el reasentamiento del humedal Juan Amarillo, llevado a cabo en Bogotá, donde previo al proceso de reasentamiento de las familias hubo todo un proceso de formalización de los predios, de forma tal que cuando llegó el procedimiento de reasentamiento, todas las familias contaban con un título legalmente registrado y por tanto se sintieron mucho más seguros para afrontar el proceso de reasentamiento. En el caso de Antioquia, entiendo que también es una práctica habitual que los derechos de las personas que no poseen títulos debidamente registrados sean reconocidos. El caso de Moravia, por ejemplo, donde uno de los proyectos más exitosos desde el punto de vista de la transformación del espacio urbano de los últimos años, o al menos alguno de los que ha tenido mayor significación internacional, donde un vertedero de basura ocupado por muchísimos años por gente que dependía del reciclaje de la basura, con el establecimiento del nuevo proyecto, los derechos de las personas que tenían años ocupando ese vertedero fueron reconocidos de la misma forma que fueron reconocidos los derechos de los propietarios. Y sin duda este reconocimiento de los derechos de las familias que habitan esos espacios por muchos años es sin duda un requisito indispensable para poder llevar a cabo procesos de reasentamiento con perspectiva de derechos humanos, pues es un enfoque profundamente garantista sobre las condiciones que las familias a veces se ven obligadas a enfrentar. Un caso quizás más extremo desde el punto de vista del reconocimiento de esos derechos en un contexto un poco diferente, como puede ser la ciudad de Barcelona, se dio en el proyecto de transformación urbana del sector Poblenou, el proyecto denominado 22@. El Poblenou es una zona industrial antigua que queda dentro del ámbito urbano de Barcelona, España, y que en los últimos años había venido sufriendo un acelerado proceso de decaimiento, de abandono, de pérdida de función económica, etcétera, y que condujo a la implementación de un profundo plan de transformación desde el punto de vista de las actividades y del espacio urbano. El tema interesante es que muchas familias vivían en condición de alquiler en edificaciones y en estructuras que tenían que ser desalojadas o que tenían que ser demolidas, y por tanto el proyecto contempló dentro de sus objetivos la reubicación de estas familias en edificios municipales
especialmente generados para familia en alquiler. Esto fue un reconocimiento que se hizo para la viabilidad del proyecto, pues no existía el marco normativo que obligara a esto. El compromiso era con los, digamos que el compromiso legal es con los propietarios del suelo y no con los arrendatarios de los espacios. Finalmente, es importante entender que desde la perspectiva de los afectados puede haber la percepción de que no se están reconociendo o no se conocen en profundidad algunas situaciones de vulnerabilidad de las propias familias, y que esta situación de vulnerabilidad en todo caso entorpece o dificulta el proceso de reasentamiento del grupo familiar. Quería mostrarles, por ejemplo, el caso del proyecto integral Brisa de Panteón que acabamos de ver en Caracas. Varias de las familias a ser reubicadas tenían dentro de su grupo familiar personas con discapacidad física, lo que dificultaba profundamente la movilidad de estas personas. Esta situación fue manejada a través justamente de las mesas de participación creadas a tal efecto. Alguna de esas familias fue reubicada en algún inmueble que contaba con facilidades para los discapacitados, pero lo que también se acordó es que el propio diseño del proyecto incorporó algunos elementos que facilitaban la movilidad de las personas con discapacidad, ubicando a estas familias en las plantas bajas de los edificios y garantizando de alguna forma la atención a situaciones particulares. Otro ejemplo de cómo la percepción de vulnerabilidad puede condicionar la ejecución de un proyecto de reasentamiento puede verse en el proyecto de La Chorrera, llevado a cabo en Pedernales, en Ecuador. Luego del terremoto del 2016, que azotó gran parte del territorio de la costa ecuatoriana, el poblado de La Chorrera, que era un pequeño pueblo de pescadores artesanales localizado en la provincia de Manabí, cerca del epicentro, quedó completamente devastado. La primera alternativa que surgió fue la reubicación completa de todas las personas que vivían allí, pues la propia ubicación de las viviendas lo hacía particularmente vulnerable a cualquier nueva catástrofe natural, no solo en términos de terremotos, sino también en términos de tsunami. Esta primera alternativa generó mucha resistencia por parte de los pobladores y hubo que hacer todo un trabajo de diseño participativo a los efectos de lograr que la población accediera a reasentarse. La dificultad las razones que presentaba la población local para negarse al reasentamiento es que era una comunidad de pescadores artesanales cuya vida dependía fundamentalmente de vivir cerca del mar. En ese sentido, se presentó entonces como alternativa para el proyecto de reasentamiento un terreno que quedaba apenas a unos 500 metros de la locación original, pero que estaba ubicado a una cota mucho más alta que lo protegía de los posibles efectos del tsunami. El proyecto, en ese sentido, mantuvo las posibilidades o permitió que las familias mantuvieran sus medios de vida dedicados a la pesca artesanal, y fue además complementado con una serie de dimensiones desde el punto de vista organizativo, desde el punto de vista de desarrollo económico, desde el punto de vista de cómo se generaban actividades complementarias a la pesca artesanal, de forma tal que en ese sentido no hubo un impacto significativo sobre una población que ya tenía un altísimo grado de vulnerabilidad antes de que le afectara el desastre. Finalmente, quería señalar que existen algunos marcos jurídicos que reconocen esa situación de vulnerabilidad. Tal es el caso de Bogotá, donde existe la figura del valor único de reconocimiento, donde de alguna manera se genera una compensación económica para familias que tengan alguna situación particular de vulnerabilidad y que tengan que formar parte de procesos de reasentamiento de vivienda. No sé si algo similar existirá en el caso de Antioquia, probablemente sí,
Pero digamos que este tipo de figura lo que hace es reforzar la visión humanista, la visión de derechos humanos que las familias sometidas a procesos de reasentamiento tienen que contar. Finalmente quería explicarles un caso particular donde muchas de estas buenas prácticas han sido implementadas. Es el caso del proyecto ambiental y de desarrollo comunitario en el sector de Lunagua, en la ciudad de Colombo, en Sri Lanka. El proyecto contó con dos componentes fundamentales, un componente de saneamiento ambiental que es el que da origen al proyecto y otro proyecto de desarrollo comunitario que avanzaron de forma paralela. Una población aproximada de 18.000 familias, es decir, un ámbito de actuación muy grande y donde el proyecto representó la necesidad de reasentar a 900 familias. El lago Lunagua era un lago que estaba profundamente contaminado, fundamentalmente por la cantidad de vertidos industriales de industrias ubicadas en las cercanías de la locación. Es un lago que estaba biológicamente muerto, también por la cantidad de vertidos de una zona que se fue densificando y construyendo de manera informal, sin ningún tipo de proyecto de infraestructura. Todo ello había llevado a una situación de una altísima vulnerabilidad de muchas de las familias que habitaban en la región. Debido a que el propio sistema hídrico del lago y de los canales había ido siendo ocupado progresivamente y se había constituido un espacio altamente poblado, las inundaciones se habían hecho más frecuentes, generando unas situaciones de salud pública muy serias porque eran, como decíamos, aguas fuertemente contaminadas y cada vez existía una mayor afectación desde el punto de vista sanitario de la población. Por tanto, el objetivo principal del proyecto en su componente ambiental era la revitalización de los cuerpos de agua de todo el sector, lo que implicaba la construcción y la adecuación de todo el sistema hidrológico del sector de Lunagua. Una parte importante del proyecto entonces consistió en la adecuación de los canales de drenaje del lago y de la creación de zonas de rebase de las aguas de forma tal que las inundaciones tuvieran un cauce adecuado en el sector. Ello implicó, como es lógico, la de-densificación de algunos sectores, el liberar a algunos sectores que estaban previamente ocupados y que implicó obviamente el reasentamiento de la población. Desde la perspectiva del proyecto, volviendo al esquema que habíamos presentado antes, uno de los elementos significativos que tiene este proyecto es que el proceso, el diseño del trazado de los canales para el funcionamiento adecuado del sistema hídrico llevó muchísimo tiempo porque se diseñaron diferentes alternativas que eran sobre todo discutidas en gran parte con la comunidad, en gran parte con los grupos de trabajo, de forma que el propio diseño afectara lo mínimo posible a las viviendas existentes. Ven, por ejemplo, en la parte norte cómo se pensó en sistemas de drenajes que siguen un trazado completamente irregular, adaptándose a las diferentes calles que existían en el asentamiento, que eran por definición irregulares. Otro elemento importante desde la perspectiva del proyecto es que por la propia participación de la gente se dio un cambio significativo en la tipología de las edificaciones del reasentamiento. Por un lado, originalmente se prevía que reubicar a las familias en edificios de altura, que iba completamente en contra de la tradición y de las costumbres de la población previamente aceptada, y además
a través de todo un proceso participativo, se dio con unas tipologías de vivienda que tenían muchísima facilidad para adaptarse a las diferentes condiciones de cada una de las familias. Desde la perspectiva del proyecto hubo un énfasis importante en el restablecimiento y la mejora de los medios de vida, tanto de la población que tuvo que ser desalojada como de la propia población de todo el desarrollo. Como decíamos, el proyecto ambiental fue acompañado por un proyecto de desarrollo comunitario, y eso facilitó en gran parte la mejora de las condiciones de vida de la gente que habitaba originalmente el asentamiento. Como hemos mencionado, el proceso contó con una amplísima participación directa y permanente. Se establecieron diferentes mecanismos para garantizar esta participación. Hubo innumerables talleres de promoción y la gente se involucró en todas las fases del desarrollo del proyecto, desde la propia concepción del trazado de los canales y del desarrollo de proyectos socioeconómicos hasta la construcción de las viviendas de sustitución, como veremos más adelante. Uno de los elementos interesantes es que, desde la perspectiva del proceso, es que una ONG que ya venía trabajando previamente en el sector sirvió como intermediaria para realizar todo el proceso de concientización y de participación de la gente, y participó activamente en el proceso de reasentamiento de las familias. Era una institución independiente que tenía la confianza de la población y por tanto supo mediar entre los organismos oficiales y la población afectada de una forma bastante satisfactoria. Otro elemento significativo es que se creó un centro de información y de participación donde las personas podían asistir a verificar cuál era el estatus de los proyectos. Era un centro que estaba permanentemente abierto y donde estaban exhibidos todas las propuestas diferentes, es decir, había un mecanismo permanente donde la gente podía enterarse de qué es lo que estaba sucediendo en ese momento y cómo los proyectos planteados podían afectar su vivienda. Estos centros de información comunitario posteriormente se convirtieron en ventanillas únicas para la resolución de todos los conflictos, incluso para el pago de las compensaciones derivadas de la implementación del proyecto. Una de las cosas interesantes también desde la perspectiva de cómo se llegó a este proyecto es que habían unos mecanismos claros de negociación. Las familias y los mediadores contaban con 3 momentos de reuniones para tratar de alcanzar un acuerdo, y si en esas 3 diferentes reuniones no se llegaba a un acuerdo sobre las condiciones de reasentamiento, pues entonces se había establecido, digamos, una especie de tribunal comunitario para la resolución de disputas, que era como una segunda instancia para tratar los temas que afectaban a las familias. Desde la perspectiva del proceso, como hemos dicho también, hubo una activa participación de las comunidades receptoras. Si ven en este mapa, las personas que fueron reubicadas estaban localizadas donde están los puntos verdes, y las personas fueron reubicadas donde se encuentran los puntos rojos. Un tema importante es que la reubicación se hizo dentro de la propia comunidad. Y en todo momento las personas de las comunidades donde estas familias iban a ser reasentadas tuvieron acceso a la información y pudieron ser partícipes de las decisiones que se tomaban en ese sentido. Se creó un grupo de trabajo para la evaluación del impacto y de los diferentes reasentamientos, que estaba conformado por las propias familias reasentadas, por representantes de las familias reasentadas y por miembros de la ONG. Esto permitió que las personas fueran muy conscientes de las necesidades de establecer el proyecto y de cuáles podrían ser las dificultades técnicas que obligaban a tomar ciertas decisiones
con impacto sobre el resentamiento de algunas familias determinadas. Las familias tuvieron diversas oportunidades de escoger su lugar de resentamiento. Se les ofreció la adquisición de terreno y el otorgamiento de créditos incluso fuera de la ciudad, fuera del ámbito del proyecto, incluso fuera de la ciudad. La mayoría de ellos escogieron quedarse dentro del ámbito del terreno, dentro del ámbito del proyecto, y también se les ofreció diversas tipologías o diversas formas de construirse la vivienda. Uno de los elementos más relevantes y más característicos de este proyecto desde el punto de vista de la perspectiva de los afectados es que la titularidad, el proceso de regularización que se hizo no solo con los lotes o las familias que iban a ser afectadas por la construcción de los canales, sino con todo el conjunto de familias que habitaban la zona, es que el otorgamiento del título de propiedad sobre los terrenos y los inmuebles estaba condicionado a un reconocimiento de la titularidad compartida entre hombres y mujeres, cosa que no forma parte de la tradición en Sri Lanka, donde son los hombres los propietarios del suelo. Esto trajo como consecuencia que una importantísima, más allá de la perspectiva de inclusión de las mujeres dentro de una perspectiva de género, tuvo un efecto importantísimo, que fue que las mujeres se convirtieron en las principales promotoras del proyecto. Es decir, incluso familias que estaban siendo afectadas por temas de reasentamiento y que tenían que ceder su espacio para la construcción de canales, lo hacían desde el punto de vista de la mujer, lo hacía gustosamente porque sabía que la transformación de todo el proyecto representaba un avance significativo en el reconocimiento de sus derechos sobre la propiedad del suelo. Otro elemento que parece muy importante señalar es que en aras de aportar a la transparencia de los procesos financieros, es que todos los procesos se hicieron a través de la bancarización de la población. Esto, que quizás ya es una práctica más bien habitual en el contexto latinoamericano, hay que entenderlo desde la perspectiva de un país como Sri Lanka, donde apenas menos de la mitad de la población está bancarizada. Y eso no solo fue una manera de controlar los gastos y garantizar que la inversión fuera a parar donde estaba previsto originalmente en el proyecto, sino que además generó una enorme confianza por parte de los afectados en que el dinero para el reasentamiento estaba localizado en las cuentas del banco y que por tanto no iban a sufrir imprevistos que impidieran su reasentamiento en condiciones adecuadas, como ha sido en muchísimos otros casos. Finalmente, quería hacer una última reflexión en un tema que no necesariamente está directamente relacionado con el tema del reasentamiento, pero que tiene unas implicaciones importantísimas en relación a cómo es percibido el proceso de reasentamiento por parte de la población. Si nos ponemos a analizar el modelo que ha sido escogido para reasentar población que por diversas razones tiene que ser desalojada de su lugar de origen, es un modelo altamente sostenible que difícilmente puede representar una mejora para las condiciones de vida integrales de las familias que tienen que ser realojadas. Son locaciones aisladas, locaciones fuera de las oportunidades económicas para el sustento de la vida, sin equipamientos, sin calidad urbana, sin acceso a servicios, etcétera, que curiosamente son los mismos modelos escogidos para el desarrollo, en muchos casos, de la expansión de las ciudades. En ese sentido, creo que es muy importante que los políticos y los profesionales que trabajamos en el tema de la ciudad y particularmente en el tema de los reasentamientos de población, hagamos una reflexión
pensemos en cuáles son las alternativas que le estamos dejando a los sectores desfavorecidos, a los sectores pobres de nuestras ciudades para su asentamiento. Evidentemente el modelo que mostrábamos antes es un modelo insostenible, un modelo que no es atractivo para nadie, es un modelo que no resuelve el problema del hábitat en su conjunto integral y que por tanto es un camino directo hacia la marginalización de la población. Evidentemente tiene que ser sobrepasado. Gran parte de la resistencia de las poblaciones que viven en lugares en condiciones muy deplorables y que se resisten incluso a dejar esos lugares tiene que ver con esa concepción de ciudad. La foto que estamos viendo, por ejemplo, que podría ser la foto de cualquier área más o menos central de una ciudad pequeña o de un barrio muy sostenible de cualquier ciudad latinoamericana, es el barrio de La Sopelana, que desde mi punto de vista es un modelo clarísimo, alternativo de cómo se puede construir ciudad para los más pobres. Es un modelo progresivo. Hace 30 años aquí lo único que existían eran viviendas básicas y que con el paso del año ha resultado, la estructura urbana ha permitido, en la concepción del diseño urbano ha permitido su desarrollo y su incorporación dentro de una estructura urbana más amplia de la ciudad de Quito. Creo que ejemplos como estos muestran cuál puede ser el camino a seguir, no solo para el abordaje de los temas de asentamiento, sino en ámbitos más generales, el término de cómo se puede producir y cómo se puede generar espacios de viviendas y hábitat dignos para poblaciones con menos recursos. Bien, este es el fin de la presentación. Muchísimas gracias por la atención y espero que les haya gustado. Hasta luego.